Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Es tu granito de arena, dale por Venezuela. En la unión está la fuerza, por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando en la dirección, seremos capaces de Venezuela de trabajo y de respeto, a Venezuela con alimentos y con medicinas, a Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, la gran noticia del día es de alguna forma el capítulo 2 de una lamentable telenovela que se inició ayer. La podríamos llamar La Destrucción. En este caso, la destrucción de la vida republicana. Porque así como lo de ayer no fue una agresión contra Acción Democrática, lo que hoy ocupa los principales titulares de la prensa escrita y de los medios radioeléctricos y de los medios electrónicos, no es sencillamente una medida contra la dirección del Partido Primero Justicia. Estamos en presencia de una operación compleja, ambiciosa y tremendamente autoritaria. Estamos en presencia de un régimen autoritario, un régimen democrático, un régimen que no es democrático, que está construyendo su propio ecosistema de partidos políticos, porque ni siquiera es que estemos hablando de que están promoviendo la oposición que les conviene. Ese no es el punto. Y por cierto, eso lo hacen todos los gobiernos, por cierto. Aquí estamos hablando de algo muchísimo más delicado. Aquí estamos hablando de una reingeniería de la República, de una reingeniería de la vida en colectivo, de una alteración sustancial del pacto que ha permitido en nuestro país vida, la coexistencia, la convivencia. Recordemos que, y no es exageración, el siglo XX venezolano pasará a la historia como modelo, como referente fundamental y ejemplo ante el mundo, pero por una razón distinta a la que ustedes. La gente siempre que habla de Venezuela, en primer lugar, el petróleo como fuente de riqueza, el petróleo como fuente de la disponibilidad económica que permitió un determinado nivel de vida, una determinada calidad de vida en un momento determinado. También se habla de las Misses, por supuesto, de la belleza legendaria de nuestras mujeres. También se habla de la destreza inmensa de nuestros atletas, sobre todo de nuestras grandes ligas, de nuestros peloteros. Con menos énfasis, pero a veces también se habla de algo que es la más gigantesca operación de inclusión social que se conozca en el mundo occidental. Sí, es así. La creación de la clase media venezolana es una gesta, por así decirlo, inmensa en sus dimensiones, inmensa en sus consecuencias y tremendamente rápida en el tiempo. Tremendamente rápida en el tiempo. ¿Cuál era la vida nuestra hasta hace apenas nada? La vida de los venezolanos, quiero decir. Bueno, era la siguiente. Los pobres rurales se venían para las ciudades. Acá se transformaban en pobres urbanos. Esos pobres urbanos trabajaban frenéticamente para lograr que al menos uno de sus hijos se graduara en la universidad. Y con ese miembro de la familia graduado en la universidad, toda la familia daba un salto. Del cerro donde vivían a la parte obrero de Inavi.
de ese apartamentico a una casita en una zona de clase media baja. Por ejemplo, del cerro en Catia al apartamento en Caricuao, del apartamento en Caricuao a la casita en San Martín, de la casita en San Martín a una zona de clase media, a una casita o un apartamento en Los Chaguaramos, y de allí a Prados del Este. Y todo eso podía ocurrir en apenas 2 generaciones, o en una generación. Y esto que les estoy diciendo no les es extraño, porque es la vida de muchísimos de ustedes que me están escuchando. Bueno, eso es también un gesto o un rasgo distintivo de lo que fue Venezuela durante el siglo XX, muy importante, como lo es el proceso de urbanización. Venezuela era un país 90% rural y pasó a ser un país 80% urbano prácticamente en 40 años. Es un caso único. Entonces, le estoy poniendo diversos ejemplos acerca de por qué el caso venezolano es desde lo que siempre se habla, el petróleo, las mises, los peloteros, los temas un poco menos conocidos, un poco menos manejados. Pero hay un tema en particular que es extremadamente curioso. El siglo XX fue el siglo de las guerras en el mundo, en el planeta. Fue el siglo de 2 guerras mundiales y de la Guerra Fría. Fue el siglo de más de 300 guerras civiles sangrientas en todo el planeta. Y fue Venezuela un siglo de paz. De paz. Desde la batalla de Ciudad Bolívar en el año 1903, cuando Gómez acaba con el último de los caudillos de la Federación, Venezuela apenas conoció una que otra escaramuza, uno que otro evento violento, pero aquí no hubo guerra civil. El siglo XX venezolano, repito, fue un siglo de paz. Y fue un siglo de paz fundamentalmente porque aquí hubo un pacto de convivencia, y ese pacto de convivencia está siendo destruido hoy por un gobierno además que no tiene ni dinero, ni prestigio, ni carisma, ni ascendente moral, ni siquiera sobre su propia base militante, que lo único que tiene es capacidad de maniobra politiquera y poder coactivo. Eso sí, el poder de las armas, el poder de reprimir y el poder de infundir miedo. Eso es lo único que tiene. Un gobierno en esas condiciones, está, repito, reventando el pacto de convivencia que hasta ahora ha hecho posible que Venezuela sea una excepción de paz en el mundo. La primera consecuencia terrible de todo esto es la migración forzada. 5 millones de venezolanos tuvieron que irse de nuestro país, huyendo del hambre, huyendo de la represión, huyendo de la violencia, huyendo de la inseguridad. No se fueron por gusto, ¿vale? No se fueron por gusto. ¿Cuándo se empezaron a ir con más fuerza? No me refiero a la clase media, no me refiero a la clase media alta, no me refiero a los que, gracias a Dios, se pudieron ir con un plan de vida y se fueron en avión para Europa o para Estados Unidos. A esos también mi palabra de respeto, mi palabra de solidaridad, mi palabra de cariño, porque también se fueron presionados por un régimen terrible. Pero me refiero más específicamente a los millones y millones de desplazados, porque no eran ni siquiera migrantes, de desplazados por el hambre y por la violencia, que se fueron a pie, se fueron en autobús, se fueron, bueno, de las maneras más inimaginables. Se fueron en lanchas y muchísimos de ellos murieron en el camino. Esa es la primera reacción. Para que aquí no hubiese guerra, para que aquí no hubiese violencia, 5 millones de venezolanos prefirieron irse. Fíjate tú. Desgraciadamente quiso el destino que se produjese la pandemia, el COVID-19, y esos 5 millones de compatriotas perdieron sus empleos. Los empleos más precarios, que eran los que ocupaban, fueron los primeros que fueron eliminados por la emergencia del COVID-19.
Al no tener empleo no pudieron pagar alojamiento. Al no pagar alojamiento los echaron de donde estaban viviendo. Y se inicia entonces el largo camino del retorno, el largo camino del regreso. Y tenemos nuevamente a esos compatriotas agolpados en nuestra frontera porque ahora el régimen impone restricciones para el reingreso de los venezolanos. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que están creando las condiciones para una confrontación horrenda en nuestro país. ¿Y cómo se arreglan las confrontaciones en democracia? ¿Cómo es posible arreglar esas confrontaciones por la vía pacífica? Bueno, por el intercambio que supone la política. Unas organizaciones expresan a unos sectores sociales, otras organizaciones expresan otras realidades del poder y de la economía. Y bueno, en el intercambio, en la interacción entre esas organizaciones, se resuelven los problemas, se resuelven las aristas, se crean nuevos equilibrios, se construyen consensos y el país puede seguir existiendo a pesar de las contradicciones, sin caer en la violencia. Pues bien, esa posibilidad está siendo destruida por el señor Maduro Moros. En este país con hambre, en este país con hampa desbordada, en este país con coronavirus, en este país con inflación, hiperinflación galopante, en este país donde la vida es cada vez más difícil, ese recurso, esa tabla de salvación, ese bote salvavidas, esa puerta de emergencia que es la política, está siendo destruida también. Digo todo esto para que quede muy claro que el tema no es una viveza que está haciendo el gobierno. ¡Ay, qué vivo es! Está destruyendo las directivas de los partidos políticos más importantes que serían eventualmente sus competidores en una elección que va a ser pasado mañana. ¡Qué vivo es el gobierno! No, chico, no. Es inmensamente torpe, porque estando nuestro país, este barco llamado Venezuela, con un boquete inmenso y a punto de hundirse, los carpinteros, los técnicos, los soldadores, los que pudiesen de alguna manera trabajar en cerrar ese boquete y lograr que el barco llegue a puerto, bueno, llega el gobierno, los agarra y los tira por la borda. Eso es lo que está pasando, eso es lo que está ocurriendo. Y el impacto de esto sobre la vida cotidiana de todos nosotros, el impacto de esto sobre la inflación, por ejemplo, porque mientras más estúpido se porta el régimen, más duras van a ser las sanciones, más difícil va a ser la entrada de alimentos y de insumos y más terrible va a ser la hiperinflación. Por ejemplo, el impacto de esto sobre nuestra vida cotidiana va a ser horroroso. Que nadie piense que este es un problema de los políticos o de esos partidos. Este problema es de usted que me está escuchando. Vaya a verle la cara a sus hijos. Pon un cuarto para las 6 de la mañana. Deben estar durmiendo todavía porque no hay escuela. Vaya, asómese. Vaya al cuarto y asómese. Véale la carita a sus hijos. Porque esto que está pasando es una agresión contra ellos, contra el derecho que ellos tienen a vivir en paz. Nada más, pero tampoco nada menos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto.
de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Quiero compartir con ustedes ahora un documento insólito. Digo que es un documento porque esto debería ser utilizado por la persona directamente aludida, directamente afectada, y producir las reacciones institucionales, tanto del gremio como de la justicia internacional a propósito de esto. Esto es un fragmento de una entrevista que se le hizo en el canal BPI a el señor Brito. El señor Brito es uno de los integrantes de esta defección de diputados, de muy pocos diputados opositores que se pasaron al bando oficialista, que se pusieron en combinación con el oficialismo para intentar arrebatarle a la mayoría opositora la junta directiva de la Asamblea Nacional. Específicamente es la persona que aparece como beneficiaria de este arrebatón judicial a la junta directiva de Primero Justicia. Al ser entrevistado por el periodista de BPI, tuvo unas expresiones que de inmediato, repito, comparto con ustedes. Y peor, todo el que piensa en voz alta, lo que recibe es una andanada de insultos y además de tratar de dañarlos en lo moral. Tú decías elementos de corrupción. Nos han llamado que los diputados claro, que la operación Alacrán. Y yo te pregunto, Manuel, tantas denuncias que hicieron un delincuente llamado Roberto Denis, que además, chico, ese delincuente llamado Roberto Denis, que vitupera, que ensucia al gremio periodístico, es un perro del periodismo que lo paga. ¿Tú sabes quién lo paga? El tipo que decía que PDVSA es rojita, el marguero llamado Rafael Ramírez, y se trató de una estrategia del G4, de los 4 jinetes del apocalipsis, para buscar frenar la rebelión de la región. Esta es la expresión que se permitió el señor Brito, y se está refiriendo nada más y nada menos que a Roberto Denis. Roberto Denis es el periodista que integra, junto con otros, el plantel redaccional del portal Armando.info. El portal Armando.info es nada más y nada menos que el equipo de periodismo de investigación que prácticamente desmanteló el imperio de Alex Saab, este mega contratista colombiano que en Venezuela ha hecho de todo, desde participar en la contratación de unas casas en un programa que tenía que ver con Ecuador, hasta transformarse en el emperador de los CLAP, en el zar de los CLAP, pasando por la construcción de los gimnasios verticales, etcétera, etcétera. Todo esto con un entramado financiero, una gran cantidad de firmas, empresas, con distintos nombres, con distintos registros, con distintos grupos de directivos y accionistas, para que nunca se viera que él estaba detrás de todo este tinglado. Pues, repito, Roberto Denis y sus compañeros de Armando.info se dieron a la tarea de ubicar, darle transparencia a esa situación e informarle a los venezolanos quiénes eran esos sujetos que estaban haciendo un gigantesco negocio con el hambre de los venezolanos,
con el dolor del venezolano y sobre todo del más humilde. Porque el tema de los CLAP no es sencillamente un programa de asistencia social. No vale, no es. Los que tenemos la edad necesaria para ello, recordamos, por ejemplo, cómo en Venezuela existía un programa público llamado el PAMI, el Programa de Asistencia Materno-Infantil, y existió algo llamado la beca láctea, y existió algo llamado la beca de cereales. Existió todo un dispositivo de atención económica a los más humildes. Y jamás, repito, jamás, subrayo, jamás se le pidió a ningún venezolano que mostrara nada que no fuera la cédula de identidad para ser beneficiario de ese programa. Jamás, repito, jamás, subrayo, jamás se le exigió a ningún venezolano que se presentara en la cola con una franela de otro color que no fuera, en todo caso, los colores de la bandera nacional. Eso es historia. El CLAP no es un programa público de asistencia alimentaria. El CLAP es un instrumento de discriminación. Es un elemento de control social. Es un elemento de extorsión económica. Y qué desgracia. Además, es una agresión desde el punto de vista alimentario. Porque está probado que los alimentos que vienen en ese programa son alimentos de ínfima calidad. De ínfima calidad. El atún que traía, digo que traía porque ahora no lo trae, o en todo caso no le llega a la gente. Las bolsas, porque ya no son cajas, son bolsas, llegan abiertas y generalmente todo lo que antes era proteína desapareció. Pero cuando llegaba el atún, resulta que era un producto que era más soya que atún, porque la soya es más barata. ¿Entiendes? La leche, bueno, y aquí se tuvieron que hacer estudios microbiológicos en las universidades venezolanas porque estaban generando un severo impacto en la salud de la familia venezolana. Todo eso, bueno, usted ha intentado cocinar la pasta que llega de Turquía en esas bolsas. Intente hacerlo. Yo cocino. Y el mezclote que sale ahí, en eso no es normal. ¿Eh? Bueno, resulta que esos alimentos de ínfima calidad reportaban inmensas ganancias a los sujetos que trabajaban en la importación de eso. Y llegaron incluso a producirse situaciones reñidas, no solamente con la ley, sino con la ética política más elemental. Cuando Maduro decide cerrar los abastos bicentenarios, de repente todas esas estructuras, todos esos locales, muchos de ellos propiedad del Estado venezolano, aparecieron con un nuevo rótulo y con un nuevo cartel que decía tiendas CLAP. Por supuesto, si ahí quedaba el abasto bicentenario y si el nombre que aparece alude a un programa oficial, la gente se imagina que eso es del Estado, la gente se imagina que eso es del gobierno. Pues no, chicos, las tiendas CLAP son un negocio privado de Alex Saab y sus socios y figuras que aparentan ser dueños y en realidad no lo son. Y ustedes saben quién reveló todo eso, quién puso todo eso al alcance no solamente del conocimiento ciudadano, sino también al alcance de la justicia. No en Venezuela, porque en Venezuela eso no opera. Desgraciadamente eso no opera. Pero contra este sujeto, Saab, se produjeron investigaciones e incluso operaciones policiales en países como República Dominicana, como México, como Colombia y como Estados Unidos. Entonces, ese es Roberto Denis, esa es la persona que es insultada, agredida, descalificada por este señor Brito en esa grabación que les acabo de mostrar. Ojalá que Roberto haga lo que tiene que hacer. Ojalá que Roberto solicite a los gremios periodísticos y en su condición de exiliado, porque también hay que decirlo, ¿no?
Roberto Denis y los demás colegas de Armando.info tuvieron que pagar con persecución y exilio el hacer el periodismo de investigación de altísima calidad que hacen. Roberto no está con su familia, Roberto está en Colombia, exiliado. E incluso estando en Colombia, acá su casa, su familia, es objeto de persecución, vigilancia y molestia a cada rato. Esa es la persona que fue agredida por este señor Brito. Para que tengan idea, pues, de a qué niveles de bajeza son capaces de llegar aquellas personas que están en los meandros del poder, en las cercanías del poder. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Estamos tratando de confirmar algunas informaciones que están circulando desde la alta madrugada en relación a el diputado, ese sí se le puede llamar diputado, Juan Requesens. Estamos tratando de confirmar esas informaciones. También sobre alguien que preguntaba que cuál es la importancia noticiosa de esta agresión del diputado Brito contra Roberto Denis. Debo recordarles que en este momento se está librando en un lugar del planeta llamado Cabo Verde una auténtica batalla entre los socios internacionales de la corrupción madurista, intentando evitar que la mano de la justicia caiga sobre Alex Saab, y los esfuerzos que está haciendo la Administración de Justicia de Estados Unidos y del propio Cabo Verde para que el juicio de extradición a Alex Saab continúe su curso normal. Eso está ocurriendo en este momento, y si está ocurriendo, se debe en una medida importantísima al trabajo de Roberto Denis y de los colegas de Armando.info. Bueno, hemos estado analizando e informando tanto en el día de ayer como en el día de hoy a propósito de estas agresiones contra Primero Justicia, contra Acción Democrática y lo que esto implica para la vida republicana. Hemos también leído y hemos visto las reacciones de los dirigentes políticos en relación a estos temas. Ahora vamos a tratar de auscultar, vamos a tratar de ubicar la reacción y el análisis que desde el ámbito ciudadano, desde el ámbito de la sociedad civil, hay sobre este particular. Vamos a conversar de inmediato con Mariela Ramírez. Mariela Ramírez es fundadora y vocero del movimiento ciudadano Dale Letra, y es uno de los factores fundamentales de esta dinámica relacional de la sociedad civil, que es el diálogo social. El diálogo social no es exactamente una alianza, es un espacio, es una confluencia, es una manera de entendernos para potenciar la fuerza de la sociedad civil venezolana. En todos esos esfuerzos está presente la palabra, la voz de Mariela Ramírez. Por eso la tenemos en línea de inmediato. Mariela, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Desde tu perspectiva, desde la perspectiva ciudadana, ¿qué está pasando en este momento en el ámbito político y cómo nos afecta eso en nuestra cotidianidad? ¿Cómo nos afecta en nuestro
en la vida real del venezolano. Te escuchamos. Buenos días, Chugo, y muchas gracias de nuevo por este espacio y buenos días a toda la audiencia madrugadora. Chugo, yo te diría que la situación que atraviesa el país es realmente muy lamentable. El sufrimiento de nuestra gente, la emergencia humanitaria compleja que vemos ahora agravada por la pandemia se ha empeorado. Se erosionan cada día más las condiciones de vida, la crisis de los servicios públicos y bueno, este rosario de calamidades que conocemos, que no hace falta narrarle a quien lo padece, no hace falta hacer la crónica de su sufrimiento y angustia, porque eso lo conoce muy bien nuestro pueblo, porque lo soporta con el cuerpo y con el alma, pues, ¿no? Pero estamos aquí, como tú has dicho, para proponer, para analizar esta situación, para construir soluciones, y eso pasa por explicarle a nuestra gente los escenarios a futuro, marcar un rumbo, alertar a nuestro pueblo sobre los peligros que nos acechan y los desafíos a los que nos enfrentamos. Es necesario iluminar caminos y soluciones, sí, pero también explicar los obstáculos que nos vamos a encontrar y aprender a reconocer los aliados para no ser engañados. De manera que yo te voy a pedir unos minutos para conversar sobre todo lo que está pasando políticamente en el país desde diferentes planos, pues, ¿no? Bueno. Por un lado, tenemos un régimen que, como tú hablabas hace unos minutos, profundiza el conflicto cada día. En lugar de dar muestras claras de voluntad para el entendimiento, los acuerdos, avanza a través del Tribunal Supremo de Justicia en tomas judiciales de las instituciones y los partidos que lo adversan, aumenta la represión por la protesta social, aumenta los patrones de persecución y cierra cada día más los espacios democráticos. Lo hace porque sabe que ha perdido el apoyo de las grandes mayorías y sabe que no puede ganar una elección limpia. Entonces diseña una elección a su medida, creando, como tú acabas de decir, su propio ecosistema de partidos, entre otras cosas, para desmotivar la participación, pues busca hacerse, como dicen ellos, como sea, del último bastión democrático e institucional para atornillarse definitivamente en el poder, a pesar de que sabe que con estas acciones va a cerrar toda posibilidad de bienestar y desarrollo para el país. Pero eso no es ni su preocupación, ni su lógica. A ellos no les interesa para nada el bienestar de la gente, ni el desarrollo del país. Su único objetivo es preservar el poder, aunque sea a costa de condenarnos a los venezolanos al aislamiento y la miseria. Esto lo hace, como tú narrabas también, con la ayuda de unos sujetos que dicen que trabajan por el cambio político y la democracia, pero la democracia es imposible que se restituya con asaltos, golpes de Estado, judicializaciones, ni en el ámbito nacional, ni en partidos, universidades, etcétera, que ha sido la práctica, pues, ¿no? Es cierto que los partidos políticos en Venezuela deben renovar sus autoridades y que no funcionan básicamente democráticamente. Pero recordemos que el oficialismo cerró los canales para elección de autoridades en su plan de destruir los partidos y las instituciones. Y lamentablemente los dirigentes utilizaron estas excusas para perpetuarse en las dirigencias de los partidos, trayendo malestares, en lugar de innovar y de diseñar mecanismos propios que les permitieran prácticas democráticas. Y eso es deplorable. Y dice mucho nos dice a los venezolanos del talante democrático de esos líderes. Pero igual de deplorable consideramos nosotros que quienes reclaman esa democracia dentro de los partidos intenten tomar por vía judicial la jefatura de los mismos, ¿no? ¿Qué podemos esperar los venezolanos de ese liderazgo? Bueno, las mismas resultados de prácticas antidemocráticas que han exhibido quienes fracasaron dando golpes de Estado en el año 92 para la toma del poder y que cada vez que no tuvieron la simpatía de las mayorías asaltaron las instituciones, llámense, como dije antes, universidades, partidos, etcétera, ¿no? Recordemos que porque debemos tener memoria los venezolanos,
que en tiempos de Chávez comenzaron las prácticas antidemocráticas en universidades, en centrales obreras, como acabo de decir, porque no podían ganar con votos los cargos directivos. Entonces utilizaron en aquel momento también las instituciones que controlaban para inventar ardides que evitaran la renovación de autoridades y montaron instituciones paralelas, como luego lo hicieron a nivel municipal, estatal y nacional, llámese protectores de Estado, llámese Asamblea Nacional Constituyente una vez que perdieron el Parlamento Nacional, porque no estuvieron dispuestos a la alternabilidad del poder y siendo fieles a su lógica, lo volvieron a tomar por asalto, como habían hecho en el 92, y han secuestrado todas las instituciones. Uno se sorprende, Chugo, sinceramente, de ver en chats donde hay políticos, etcétera, las celebraciones de algunos políticos y personalidades sobre estos eventos en contra de los partidos. De todo esto, los ciudadanos, que es lo que importa ahora iluminar aquí, debemos dar debates a profundidad para ir reconociendo y, por tanto, escoger muy bien quiénes son las mujeres y hombres que están comprometidos con la democracia para depositar en ellos nuestra confianza y luchar junto a ellos por la recuperación de la democracia. Con ojos muy abiertos, Chugo, para no volver a ser engañados por farsantes que han desprestigiado el oficio de la política. Todo venezolano que quiera democracia, sea chavista, copellano, adeco, masista, con cualquiera de que sea su preferencia, debe levantarse con la bandera del color de su simpatía, porque no estamos pidiendo apoyos ni para unos ni para otros, a exigirle a su liderazgo hacer democracia, que es lo que necesitamos los venezolanos. Porque cuando se destruyen los partidos políticos, cuando se corrompen sus estructuras, se destruye la democracia. No hay democracia sin partidos y no hay partidos sin democracia. Por tanto, cuando por cualquier causa se destruyen los partidos, como tú decías antes, se compromete el futuro de nuestros hijos, se compromete la democracia y el ejercicio de nuestros derechos políticos. Y eso a nosotros nos corresponde, es reconstruir la democracia a los ciudadanos. Y eso pasa por reconstruir este sistema de partidos, claro está, y por supuesto a través de un proceso de renovación de los mismos y de nuevas formas de relación entre estas estructuras y nosotros, los ciudadanos, pero no destruirlos, ¿no? Así es. Por otro lado, tenemos a los partidos políticos con expresión mayoritaria en la Asamblea Nacional que se encuentran en una grave crisis política, pues por sus errores y no presentan alternativas para la gente. Vemos el liderazgo de estas directivas de la Asamblea Nacional desdibujarse día a día, y ante todos estos atropellos que estamos comentando, la toma de partidos, el nombramiento de un CNE por vía judicial, la persecución, etcétera, este liderazgo democrático debería estar al frente de un movimiento social democratizador, explicándole al país la gravedad de lo que nos sucede, exigiendo junto a nosotros la restitución de nuestros derechos, en especial de los derechos políticos de los que tú estabas hablando, vulnerados que tienen como consecuencia el desgave institucional y por tanto la incapacidad del Estado de brindarnos los mínimos medios de subsistencia a las grandes mayorías, ¿no? Debían estar al frente de la exigencia de estos derechos y la reconstrucción de una ruta electoral clara que nos permitiera al pueblo elegir las autoridades legítimas, que será la única manera de gestionar los recursos que necesita el país, la nación, para atender los gravísimos problemas que padecemos. Pero en lugar de esto, nos hablan de una continuidad administrativa, que ya en sí misma requiere un debate a profundidad de que no puedo abordar en este momento sobre su viabilidad, pero bueno, que en todo caso no parece ser la solución a los problemas que vivimos los venezolanos. Y además, pues han construido su estrategia en función de factores externos, que dejan en manos de terceros el destino de los venezolanos. Esto en lugar de convocar al pueblo a la defensa de nuestros derechos y trabajar para y con la gente en el objetivo fundamental de reconstruir la democracia. Y eso no es todo, pues a lo que nos enfrentamos los venezolanos, porque después tenemos otro grupo de políticos que dicen
defender la ruta electoral, que han llevado a cabo lo que ellos llaman un diálogo nacional, muy entre comillas, porque en ese diálogo los únicos que han participado son ellos y el grupo en el poder. Son los mismos que avalaron el proceso electoral del 20 de mayo sin condiciones, sin garantías, sin observación internacional, abriendo las puertas pues a la juramentación del 10 de enero de Nicolás Maduro, que es la causa de esta desgracia que padecemos, ¿no? A este grupo de partidos que dice abogar por la ruta electoral, le hemos solicitado desde diferentes sectores sociales que consulten al país sobre esos acuerdos, que para construir acuerdos deben tener el consenso de todos para que ese proceso pueda generar confianza en el electorado y realmente restituya pues el valor del voto como instrumento de gestión de esta crisis que padecemos. Pero pese a todos los llamados públicos y privados, estos actores prefirieron construir acuerdos con el grupo del poder a espaldas del país y se han presentado y se han prestado para estas reformas que son regresivas a nuestros derechos, como por ejemplo volver a elegir por listas cerradas y no de forma nominal la mayoría de los diputados. Se han prestado para la toma judicial de instituciones y partidos políticos, justificando lo injustificable. Y bueno, nosotros seguimos llamando a este grupo de políticos a la reflexión y a que den muestras de clara voluntad de construir una ruta verdaderamente útil, una ruta electoral verdaderamente útil al país, que pueda darnos a los venezolanos instituciones legítimas, que puedan entonces gestionar recursos y darnos soluciones. De no ser así, quedará claro que el objetivo de esa negociación no es la restitución de estos derechos de los que tú hablabas, de los derechos que tenemos los venezolanos a elegir nuestro destino, nuestros derechos políticos, ni a la reconstrucción de una ruta electoral con garantías, ni mucho menos al bienestar de nuestra gente, sino a la satisfacción de intereses personales muy alejados de las soluciones que necesitamos. Entonces, bueno, ante esta situación uno se pregunta, ante este desierto, ante este desolador panorama en el liderazgo político, ¿qué hacemos los ciudadanos de a pie? Bueno, yo y nosotros, todos los compañeros que hemos estado activos en la calle, que seguimos trabajando día a día, pues creemos que debemos profundizar nuestro compromiso de trabajo por la recuperación de la democracia. Un trabajo ciudadano que de ninguna manera es antipolítico, por el contrario, este trabajo del pueblo organizado es por la recuperación de la política, servicio, por la recuperación de los partidos políticos al servicio de la gente, de la democracia, a la que aspiramos todos los venezolanos. En cada rincón del país, uno por donde uno vaya, en las comunidades, en el interior, a donde uno vaya en este país, se escucha a la gente decir que no creen en los políticos. Bueno, yo tengo que decir también que a lo largo de los últimos años ha habido intentos por recuperar la democracia, que esa dirigencia política ha dado una lucha intensa por restaurar la institucionalidad en nuestro país, pero también es cierto que esa lucha no ha estado libre de errores, y esos errores nos han costado muy caro a los venezolanos, y por eso se ha perdido la confianza, pues. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Bueno, creer en nosotros mismos y asumir ese rol histórico, ese desafío que nos corresponde de trabajar incansablemente en la recuperación de nuestros derechos, de nuestro derecho a una vida plena. Llegó la hora para nosotros de que le exijamos a toda la clase política, de lado y lado, rectificar y aceptar que necesitamos dar pasos firmes como venezolanos en una sola dirección para solucionar el conflicto político que vivimos y por tanto la generación de todos estos problemas que padecemos. Y por eso seguimos haciendo un llamado a nuestro pueblo para que se active y participe con su propia voz, con su autonomía, que trabajemos duro por recuperar nuestro derecho a elegir. Lo único que nos llevará por el camino seguro a la democracia son las armas que tenemos los ciudadanos, es el voto, la participación, la organización, la activación para exigirle a los políticos que hagan política y abran los espacios para que los venezolanos decidamos nuestro destino en unas elecciones libres. Yo le digo a los venezolanos, desde el Movimiento Ciudadano Dale Letra,
como vocera también del diálogo social, que confiemos en nosotros mismos, en nuestra capacidad de resistir, de organizarnos, de decidir, y tal y como estipula nuestra Constitución, a través del voto, nuestro destino. Debemos unir fuerzas ante todos los intentos del poder de dividirnos. Debemos levantar un movimiento social con todos los sectores sociales, religiosos, económicos, culturales, deportivos, etcétera, 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 hasta conquistar la democracia. La transición a la democracia no será fácil. Debemos abonar a esa lucha desde todos los sectores, Chugo, y de diferentes formas, con nuestros talentos, con nuestras capacidades. Debemos actuar unidos en nuestro deseo de construir una Venezuela de bienestar y paz. Nos ha tocado en otras épocas, le tocó a nuestros padres, le tocó a nuestros abuelos, resistir ante la ambición del poder de algunos pocos, y lo lograron en el pasado, y nosotros lo volveremos a hacer organizándonos y participando. La participación es un derecho y debemos trabajar incansablemente por ese derecho. No podemos esperar, Chugo, que los que hoy ejercen el poder decidan concedernos esos derechos según su propia conveniencia. Tenemos que movilizarnos para exigirlos, o estaremos nosotros también coadyuvando a la muerte definitiva de nuestra democracia. Y tampoco podemos seguir acompañando ambigüedades que tanto daño nos hacen. Debemos exigir a todos los políticos del país que hagan política y encuentren sin más demora una solución al conflicto que nos permita a los venezolanos expresarnos. Nuestro país requiere acuerdos integrales que permitan la reinstitucionalización del país y el Estado de Derecho, la restricción del Estado de Derecho, y muchas organizaciones, muchos ciudadanos estamos dispuestos hasta alcanzarlo. Vaya nuestra palabra de aliento y esperanza a nuestra gente. Con mucha convicción, con muchísima convicción les decimos que es la hora de la ciudadanía, a quien ahora le toca asumir un nuevo rol en la lucha por la democracia. Tenemos un grandísimo reto, Chugo, por delante. Ninguno de nosotros piensa que será fácil, pero debemos insistir en la vía que tiene las mayores posibilidades de conducirnos hacia una transición democrática. Llegó el momento de reencontrarnos los ciudadanos con la bandera que ustedes quieran elegir, pero luchando por la democracia. Le pedimos que nos acompañen en sus comunidades. Muchos estamos dispuestos a impulsar la reivindicación de nuestros derechos a nivel de todo el país, porque estamos convencidos, absolutamente convencidos, porque lo hemos constatado en las calles con la gente, que la mayoría de nuestra población aspira a un cambio democrático, a una vida mejor, con justicia, con reconciliación y paz, y en eso, Chugo, es lo que debemos comprometernos los ciudadanos, y entender dónde están nuestros desafíos, dónde están nuestros aliados, y no equivocarnos de nuevo. Mariela, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del miércoles 17 de junio y que nos hayas dado prácticamente esta clase de democracia y ciudadanía que tanta falta nos hace en estos momentos. Un gran abrazo y buenos días. Buenos días, Chugo, y un gran abrazo a todo el pueblo venezolano. Era Mariela Ramírez, fundadora y vocera del Movimiento Ciudadano Dale Letra. Seguramente ustedes la han visto, quienes han participado en las movilizaciones de calle desde el año 17 para acá. Se ha encontrado en todas las marchas a grupos de activistas, cada uno con una letra. No cargan pancartas, sino cada uno con una letra, y esas letras van formando distintas consignas a lo largo de la movilización y van también, por supuesto, coreando esas consignas. Por eso es que se llama Dale Letra el movimiento. Dale Letra se transformó también en un espacio para que diversas organizaciones de diversa naturaleza pudieran encontrarse. No se trataba de convocar a nadie a crear un frente, una asociación, una alianza. No, era un espacio de relación, de interacción. Un espacio para conversar y para reconocernos. Y así se fue dando esta confluencia de voces de la sociedad civil que hoy tiene la capacidad, por ejemplo, para
incidir incluso en el discurso de otros actores públicos relevantes. Ustedes han visto, por ejemplo, las declaraciones recientes de Fede Cámara, el manifiesto bipartito de trabajadores y empresarios, las declaraciones de la Conferencia Episcopal Venezolana, todos alineados en función de unos criterios comunes, exigiendo respeto al ciudadano, exigiendo respeto al pueblo llano, a la sociedad civil, a los venezolanos de a pie, y exigiendo inclusión, exigiendo acuerdos por la vida, acuerdos por la gente. Bueno, todo eso forma parte de un mismo trabajo, y ese trabajo, desde la realidad de ese trabajo, nos hablaba Mariela Ramírez. Yo no puedo terminar este programa sin enviar un público mensaje de condolencia a los familiares y también a los amigos y a los colegas del doctor Samuel Viloria. El doctor Samuel Viloria es el primer médico venezolano que cae en nuestro país como presunta víctima del COVID-19. Resulta que el doctor Samuel Viloria era epidemiólogo y como tal trabajaba en el Hospital Adolfo Pons. Él, a lo largo de su dilatada trayectoria, llegó incluso a ser director del Hospital Universitario de Maracaibo. Así estará de complicada la situación en Maracaibo cuando se produce esto. Yo llamo la atención porque, caramba, en Caracas hoy, con el tema de la gasolina iraní, bajan las colas en las bombas, baja la presión ciudadana a propósito de eso, y algunos creen que estamos ya casi que de cara a la normalidad. Y resulta que lo que sigue pasando en el interior del país es muy duro, extremadamente duro. Lo que está pasando en la frontera, lo que está pasando en el Zulia en particular, es extremadamente rudo. Y ojo, eso que está pasando en la frontera va a pasar aquí pasado mañana. Así que si no somos activos en nuestra solidaridad con nuestros hermanos de la Venezuela profunda, bueno, esa ola nos va a llegar a todos. Digo esto porque, repito, noto con preocupación que hay gente que, bueno, con el cuento de la flexibilización de la cuarentena y el cuento de que ya no hay tantas colas en las calles por el tema de la gasolina, como que se olvidan de en qué país estamos. Y resulta que esto no está mejorando en lo absoluto. Por el contrario, por un lado, se mantiene arriba el pico de la pandemia y por otro lado, el régimen está destruyendo lo que queda de vida republicana en nuestro país. Así que muy atentos porque la crisis no solamente sigue, sino que empeora. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. El que